El título de la escritura es, el título de la prédica, quiero decir, es la sola escritura. Usted dirá, la sola escritura, no entiendo. La sola escritura. ¿Según quién es la pregunta? Hay una frase que se llama la sola escritura y esta se escuchó por primera vez hace como 500 años. Y es importante que usted la conozca para que no venga el diablo Satanás, el Señor lo reprenda y te quiera torcer la escritura, te quiera engañar, te quiera confundir y te quiera perder. Porque eso vino Satanás, ¿verdad? A matar, robar, destruir, a confundirte también vino, a engañarte. Y la sola escritura es una frase que se usó allá hace 500 años, le voy a decir por qué. Hubo hace más o menos 500 años, 501 años más o menos, eran 1490 y algo. Y hubo un movimiento que se llamó la Reforma, y quiero ser breve y rápido, se llamó la Reforma. Uno de los principales de ese movimiento, que es conocido a nivel mundial, se llamó Martín Lutero, ¿verdad? Y este hombre, pues sí, fue un sacerdote católico, él se le reveló el Señor por medio de la Escritura, o sea, se le reveló la palabra de Dios a él, y él comprendió de que su iglesia, la tradicional, estaba errada en muchas cosas, porque vendían la salvación, vendían escapularios, vendían indulgencias para que la gente comprara indulgencias para sacar a sus muertos del purgatorio. Entonces él, al escudriñar la palabra de Dios, la Escritura, especialmente el libro de Romanos, él se dio cuenta de todo el engaño y la mentira, y él pues quiso ir hasta a sus superiores, ¿verdad? A los obispos, cardenales, incluso no fue al Papa, sino que él quiso hacer una revolución, podríamos decirlo, un cambio dentro de la Iglesia Católica. Y entonces cuando se dieron cuenta de esto, pues se enojó el Papa y los cardenales y lo mandaron a llamar. Pero en aquel tiempo estaba lo que se llamaba la Santa Inquisición, que fue del diablo, ¿verdad? Porque mataban a la gente, a los cristianos, a los que tenían Biblia, a los que leían Biblia y a los que contradecían cualquier dogma de la Iglesia Católica, del Papa o de un sacerdote. Entonces él lo mandaron a llamar a Roma, pero el tiempo de la Inquisición estaba en su apogeo y él sabía que los que van a ser juzgados según la Santa Inquisición, porque les decía, ¿verdad? No, vas a pasar un juicio, vas a recibir un juicio, ¿verdad? Y si todo está bien, todo está bien, y si tú estás en lo correcto, vas a salir libre. Pero él sabía que también ese era un engaño, que el que llegaba a ese juicio, a la Santa Inquisición, el Papa le daba cuello, ¿verdad? Entonces él nunca fue. Entonces resultó que lo persiguieron, ¿verdad? Pues hasta tratar de matarlo. Y muchos piensan que la iglesia cristiana nació con este varón, que él fue el líder de hoy llamadas iglesias evangélicas cristianas. Pero déjeme decirte que esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios comenzó cuando Dios le habló, ¿verdad?, a Moisés y le dio los libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, ¿verdad?, que conocemos como Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y después, ¿verdad?, Dios habló por medio de profetas y después los salmos, ¿verdad?, vinieron los salmos y esos eran los libros del Antiguo Testamento. Y ahí comienza toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios comenzó, ¿verdad?, primero por Moisés, que se le dio la ley y los mandamientos. Entonces, cuando Cristo vino, ¿verdad?, ya había una religión llamada la religión judía. Y Pablo decía, yo era de la mayor secta del judaísmo, dice, de los fariseos, ¿verdad? Dice, yo era celoso de las tradiciones de mis padres, dice, y fui hasta perseguidor de la iglesia. Dice, mandaba a matar a los cristianos. Eso hacía el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo, obviamente. Pero Dios se le apareció en revelación, ¿verdad?, en el cielo con una luz que lo cegó y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, contra mí. Y Pablo entendió, Señor, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, vete a Damasco, entra a la ciudad y ahí se te va a indicar lo que vas a hacer. Y ahí pues donde Pablo recibe la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí, ver en adelante, él se convierte en el apóstol San Pablo.
Entonces, el cristianismo, el cristianismo fue torciéndose allá por el siglo IV de nuestra era. Se fue torciendo más o menos a partir del siglo IV. Sí habían herejías antes, pero el cristianismo no se había torcido. Todavía no había una iglesia llamada la Iglesia Católica en aquel entonces, surgió hasta después. Pero durante ese tiempo, desde el siglo IV hasta nuestros días, siempre han habido gente que se ha rebelado contra la Iglesia Católica porque ha enseñado cosas que no están en la Biblia. Entonces, el gran golpe de hace 500 años, por medio de estos reformadores, incluyendo Martín Lutero, que es el más famoso de todos, entonces a nosotros nos tildan como los protestantes. Ese es nuestro apodo, ¿verdad? Los protestantes. Y desde entonces, hace 500 años, nos llaman los protestantes. Pero Cristo fue el primer protestante porque Él protestó contra la religión judía. Entonces, si tenemos la verdad y conocemos la verdad, ¿cómo no vamos a protestar contra la mentira y contra aquel que enseña mentira? Tenemos que estar firmes en la fe, dice, y luchar ardientemente por el evangelio, hermano, que nos fue una vez revelado a nosotros los santos. Yo no sé usted, pero a mí me fue revelado el evangelio. Y si usted es santo, santificado por la palabra, quiero decir, la palabra de Dios que nos santifica, entonces usted es un santo según la Biblia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos los apodados, ¿cómo le dije? Los protestantes, amén. Ok. Hace poco hubo un debate entre un predicador cristiano evangélico, creo que es pastor, estaba debatiendo con un teólogo católico acerca de que nosotros estamos equivocados, decía el teólogo católico. Pero eso no es pensamiento de él, ese es pensamiento de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que dice que nosotros los evangélicos cristianos estamos equivocados porque nosotros solo estamos basándonos en la Biblia, y que la iglesia no tiene que estar basada solamente en la Biblia, sino también en las tradiciones que han sido pues impuestas desde el siglo, digamos, el cuarto siglo hasta nuestros tiempos. Porque no encontramos otras cosas antes del siglo IV. Esas tradiciones que nos enseñan no están antes del siglo IV. Entonces ellos dicen que nosotros estamos mal porque solo estamos basándonos aquí. Que la verdadera iglesia, según ellos, se tiene que basar en los escritos de los papas y obispos desde el cuarto siglo, tercer siglo, según ellos, ¿verdad? Según ellos, hasta nuestros días. Y que no tenemos que ser guiados por esta palabra. O sea, sí te puede guiar la palabra, pero te tienen que guiar los que han traído esa religión desde antiguo tiempo, desde ese tiempo antiguo, ¿verdad? Hace más de 1000 años, 1500 años. Entonces, en el debate, hermano, ¿sabe lo que a mí al principio dije, oh, gloria a Dios, se mira bien, pero después me dio tristeza, al final me dio un desánimo porque, ¿sabe qué? En ese debate, no es que esté en contra del pastor evangélico, sino que no se usó nada de la Escritura, tal vez un versículo y duró casi 2 horas, en todo el debate, y no se usó la Escritura para contradecir lo que está equivocado y para afirmar lo que es verdad. Y por eso nosotros, ¿verdad?, sabemos que la sola Escritura es en lo que el cristiano verdadero se debe de basar. No en un libro de hace 500 años, no en un libro de hace 1000 años, no en un libro de hace 1500 años, no en un libro del siglo II, sino en lo que la palabra de Dios dice, las Sagradas Escrituras solamente. Solamente las Sagradas Escrituras. La sola Escritura, como dice el refrán, ¿verdad? La sola Escritura. Entonces ellos dicen que está mal la sola Escritura. Y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué está mal según ellos? Porque en la Biblia no dice que solamente tenemos que basarnos en esta Biblia, en esta Escritura. Pues déjeme decirte que por eso el título de la prédica es la sola Escritura, ¿según quién? ¿Será que el hombre la inventó? ¿Será que los llamados protestantes la inventaron hace 500 años? ¿Será que quién la habrá inventado? Que solo la Escritura es lo más importante, que en lo que tenemos que poner toda nuestra fe y nuestra confianza, y solamente la Escritura es la que nos tiene que guiar a todo cristiano creyente en Jesucristo.
Les digo yo sinceramente que es la misma Biblia la que nos da a entender que la sola escritura es lo más importante y no los libros escritos por otros hombres después de que se selló el canon de la Biblia. Algunos dicen que la palabra Biblia ni siquiera está en la Biblia, pero escudriñando la Biblia encontré que la palabra Biblia sí está en la Biblia. Amén. Pero vamos a verla al ratito. Ahorita quiero concentrarme en lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, para que no digan por qué la sola escritura, porque Cristo dijo. Mira lo que dice ahí en Juan 5:37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Es una afirmación, ¿verdad? Jesús dice, el Padre, Él ha testificado de mí. O sea que Él no salió de la nada así, y yo soy el Hijo de Dios y no crean a nadie, créanme a mí, porque yo digo y soy, y porque así es. No, dice, el Padre, dice, es el que ha dado testimonio de mí. ¿Y cómo sabemos que el Padre dio testimonio del Hijo? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Cuando leemos los libros de Moisés, desde el Génesis hasta Apocalipsis, bueno, pongamos de todo el Antiguo Testamento solamente, todo indica y todo apunta a Jesucristo. Amén. Dice, nunca habéis oído su voz, dice Jesús, ni habéis visto su aspecto, o su rostro, o su apariencia. Claro, nadie, dice Jesús, y es la verdad de Dios, nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Nadie lo ha visto físicamente, nadie lo conoce físicamente, nadie ha visto su rostro, y tampoco nadie ha oído la voz de Dios. En realidad la que se oyó fue la voz de Jesucristo. Pero mira lo que le voy a decir. Lo que dice aquí, dice, el 38 dice algo muy cierto, dice, ni estáis en ni tenéis su palabra morando en vosotros. O sea que Cristo le está diciendo, ustedes no tienen la palabra de Dios en ustedes. O sea que la palabra de Dios debería estar en nosotros, porque esta es la palabra que se ha hablado desde Moisés hasta nuestros tiempos. Esta sola palabra. No ha habido otra palabra inspirada por el Espíritu Santo. Después que los apóstoles murieron, nadie dijo, Dios me dio una revelación, Dios me inspiró a escribir este libro, que Pablo no lo pudo escribir, ni Juan, ni Pedro, pero a mí sí se me dio. No existe nadie que haya dicho eso. Después que los apóstoles y los discípulos del primer siglo murieron, nadie más salió con nuevos escritos. El Señor dice, ustedes no conocen a mi Padre, ustedes no lo han oído, y tampoco la palabra de mi Padre mora en ustedes. Y esta es una afirmación recta. Dice, no tenéis su palabra morando en ustedes. O sea que quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar aquí. Este libro, déjenme ver lo que estoy diciendo, este libro para el católico o cristiano o evangélico o protestante o qué sé yo, como se quiera llamar, no me importa cómo se llame. Si cree en Dios, en el Dios de la Biblia, este libro, esta palabra tiene que estar morando en su corazón. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo vino al mundo, dice que no halló posada, Él no halló morada. Y Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, manifestada en carne. Y así como Jesús al nacer no halló morada o posada, tampoco la palabra de Dios haya posada en corazones tercos, duros y necios que no entienden que es la palabra de Dios la que tiene que morar segura, firme en nuestros corazones con convicción. O sea que Cristo les está reprochando a los judíos de aquel entonces que la palabra de Dios no estaba en ellos. Entonces es necesario que todo cristiano, que todo creyente en el único Dios verdadero debe tener la palabra de Dios morando en su corazón. Por eso debemos recibir al Señor en nuestros corazones, y al recibir al Señor tenemos que recibir la palabra de Dios, porque solo esto se le puede llamar palabra de Dios. Usted trae otro libro escrito por otros hombres que no son los que están aquí, no es palabra inspirada por Dios, no es la palabra de Dios a la cual Jesucristo se estaba refiriendo. Dice, ¿por qué? Dice, mire por qué no tienen la palabra de Dios. ¿Por qué razón ellos no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones? Dice el 38, porque a quien Él envió ustedes no creen.
El problema de que la gente no tiene la palabra de Dios en sus corazones es porque no han creído en Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día, según la Escritura, y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Si tú no aceptas esto, obviamente la palabra de Dios no puede nunca morar en el corazón de nadie. Y todavía el Señor termina con esta tercera afirmación. El versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para ser salvos, para tener vida. ¿Cómo vamos a combatir por la fe del Evangelio si no tenemos esta palabra en nuestros corazones? ¿Y sabe cuál fue una de las respuestas que dijo aquel? Es que dice: cualquiera puede interpretar la Biblia a su manera. Por eso tenemos que ir a los dogmas del Papa y del Cardenal. Y déjame decir una cosa: el que no entiende la Escritura es porque no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene, nunca lo ha tenido. Y no lo tendrá si no se agarra de Jesucristo. Si no nace de nuevo del agua y del Espíritu, pero en verdad no va a tener el Espíritu Santo nunca. Jesús dice: escudriñen las Escrituras. Entonces, ¿por qué tú me dices que no puedo basarme solo en la Escritura? Si Cristo Jesús dice: básense en la Escritura. Dice, acuérdense, miren, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso lo dice San Pablo. Segunda de Corintios 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe cuál fue la contestación del teólogo? Sí, pero es que en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. No existía Apocalipsis. Ok, pero la Biblia es clara. Si entendiéramos el Antiguo Testamento según Jesucristo, si escudriñáramos el Antiguo Testamento, llegaríamos al final de toda la verdad. Porque en el Antiguo Testamento encontramos el Nuevo Testamento dentro de él, y el Nuevo Testamento es el que da una explicación clara y consistente del Antiguo Testamento. O sea que ni uno sobrevive sin el otro, ni el otro sin el otro. Los dos van de la mano, porque al fin y al cabo, sea el Antiguo, sea el Nuevo, los dos forman una palabra de Dios, los dos forman una Biblia, y los dos son inspirados por el Espíritu Santo, y los dos son la palabra de Dios solamente. El Señor está ordenando, dice: escudriñen las Escrituras. No dice el Señor: bueno, créanle a lo que dijo tal obispo hace 100 años, o hace 200, o hace 500, o hace 1000 años. No, dice: escudriñen la Escritura. Y es cierto, los apóstoles no tuvieron el Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento no se había cerrado, no se había compuesto los libros del Nuevo Testamento hasta después de la muerte, es cierto, hasta después de la muerte de los apóstoles. Pero ¿sabes qué? Sin el Nuevo Testamento, el Señor sabía que en el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tuvieron siempre, estaba todo el conocimiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento estaba toda la palabra inspirada por Dios, suficiente para que cualquiera que amara a Dios y creyera en su palabra podría ser salvo y tener la revelación del conocimiento de Dios. Porque cuando dice escudriñad las Escrituras, significa examinarlas. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es escudriñar? ¿No han visto ustedes a los changuitos? Cuando a veces veo en la televisión los animales, ¿verdad? Así, la selva, ¿verdad? Que salen animalitos ahí, el zoológico, lo que sea. Ahí están los changos. Está la mamá chango escudriñándole la cabeza, la maceta al changuito, buscando los piojos. ¿Se han visto eso? Ahí está, escudriñándole los piojos al changuito. Al monito, la mamá mona, la chita, a su monito. Ahí están, escudriñándole los piojos, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Yo te voy a decir una cosa. Mi esposa es buena a escudriñar piojos. Y a veces me dice: a ver, si tú puedes escudriñar. ¿Sabes qué, hermano? Soy un inútil, soy un inepto. No puedo encontrar un piojo nunca en ninguna cabeza.
O tendré suerte, no sé, pero yo no puedo encontrar piojos en nadie. Yo no sé de piojos. No me puedo escudriñar piojos, pero póngame a escudriñar la palabra de Dios y si encuentro toda la verdad del Evangelio de Jesucristo declarada, viva, eficaz, poderosa, y no hay otra como ella. Y no se contradice. El mismo apóstol San Pablo dice que hay otros que son los que tuercen las escrituras para su propia conveniencia. Y en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión. Y si Él nos dice escudriña las escrituras, tú no te vas a confundir si tienes el Espíritu Santo. Pero si no tienes el Espíritu Santo, al infierno te vas a ir y vas a engañar a otros también si es posible. La palabra de Dios tenemos que escudriñarla. En esto, ¿por qué? Es más, ¿sabes por qué no quieren ellos que tú escudriñes la Biblia? ¿Por qué no quieren que tú conozcas la Biblia? Que tú sepas la Biblia, lo que dice, entenderla, comprenderla, porque ellos saben que cuando la persona llega al conocimiento de la palabra de Dios, entonces a ellos se les va a caer su teatro, se les va a caer su mentira, su engaño y van a ser destrozados por la misma palabra. En el versículo 46 dice Jesús a los judíos. Ven, el 45 dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Dijo Cristo, yo no vine a acusarlos. El acusador es Satanás, ¿verdad? Sabemos eso. Dijo Cristo también en otro pasaje, dijo Cristo, yo no vine a juzgar, sino a salvar lo que ya estaba perdido, porque ya estábamos perdidos, pero Él vino a salvarnos con su muerte y su resurrección, por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Dice, yo no voy a acusar con el Padre, dice, hay quien los acusa. Dice, Moisés en quien tienen vuestra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Dice, yo no los acuso, pero el que los acusa es Moisés, dice. Moisés, pero Moisés ya estaba muerto cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Ya Moisés había muerto hace como 1500 años. Después que lo sacó de la tierra, de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés murió. 1500 años antes de Cristo. Y Jesús le está diciendo, yo no los acuso, pero Moisés es el que los acusa. ¿Y qué significaba eso? Lo que eso significa es que lo que Moisés escribió, lo que él dejó, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, decretos de Dios, esos son los que van a condenar a las personas que no crean en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque dice en el 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió a él. Amén. Si ustedes creyeran en lo que Moisés escribió, porque ustedes dicen que creen a Moisés, que Moisés es lo más grande, porque acuérdense, para los judíos Moisés es el gran profeta, porque Dios en el Sinaí, el Señor mismo pues le reveló la ley y los mandamientos. Entonces para los judíos Moisés es lo más grande. Aparte pues de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? De donde descienden todos ellos, hasta Moisés. Pero Moisés es el grande porque, según ellos, Moisés les dio la palabra de Dios. Pero Cristo les dice, ustedes son unos mentirosos hipócritas, porque si creyeran de verdad a Moisés, me creerían a mí, porque lo que escribió Moisés fue acerca de mí. Moisés, dice, escribió de mí. Moisés escribió el Génesis. Moisés escribió Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. Son los 5 libros de Moisés, que no son de él, pues son de Dios, que se los encargó que los escribiera, pues. Es la palabra inspirada por Dios. No fue imaginación de Moisés, sino de Dios, inspiración de Dios. Dice el 47, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces, antes de creer en la palabra o en el Nuevo Testamento, porque acuérdense que Cristo, Él habló lo que se considera ahora el Nuevo Testamento, en los Evangelios, amén, y también en Apocalipsis. Y lo que Cristo habló, Él estaba diciendo, si ustedes no creen a lo que ya estaba escrito en el Nuevo Testamento, ¿cómo me van a creer a mí? Vemos de que en el Antiguo Testamento el Señor le enseñaba a su pueblo que lo importante para Dios era que ellos, el pueblo de Dios, escudriñara la Escritura, la leyera, la meditara, para que la entendiera, porque si no meditas no vas a entender.
que la escudriñara para que pudieran comprenderla, que la enseñaran a sus hijos para que no se apartaran del camino y de la verdad de Dios. Pero ¿qué pasó? Los líderes religiosos se desviaron, y cuando ellos se desviaron al pueblo, y lo mismo hacen muchas iglesias, incluyendo la iglesia católica. Cuando el hombre cree al hombre, pero no cree en la palabra de Dios, es cuando el hombre termina torcido. Cuando yo predico, yo no digo créanme a mí, sino digo crean a la palabra. Y si no me creen lo que yo estoy diciendo que está en la palabra de Dios, vayan a sus casas y escudriñen lo que la palabra de Dios está hablando y lo que la palabra de Dios dice. A mí no me crea ni un centavo, a mí no me crea nada. Créale a la palabra de Dios. Dice en Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora, allá estaba hablando a todo el mundo, mayormente a los incrédulos. Ustedes no aman a Dios porque no me aman a mí. Y no creen en la palabra de Dios porque la palabra de Dios no mora en ustedes. Y aquí el Señor les dice también: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos son los que habían creído. A nosotros que creemos en el Señor Jesús: si ustedes permanecieren en mi palabra, y serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria a Dios por ello, porque hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su palabra, y entonces hemos sido libertados y somos verdaderamente libres de toda ignorancia. Somos libres de toda ignorancia por haber puesto nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción en el solo Hijo de Dios y en la sola Escritura, hermano. Porque no hay otra escritura que te va a hablar de Dios y menos de Jesucristo. Y si alguna escritura por ahí, no sé qué libro será, si cualquier otro libro habla de Dios, pero no habla de Jesucristo como Dios, no es nunca ni será de Dios. Es del diablo. Entonces, si ustedes han creído en Jesucristo, dice el Señor, si ustedes han creído en mí, dice, ustedes permanecerán en mi palabra. Ustedes deben permanecer en mi palabra. ¿Pero en cuál palabra? Él estaba hablando también, no solo de lo que él estaba hablando en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús estaba diciendo o estaba refiriéndose al Antiguo Testamento? Porque esa era la palabra inspirada por Dios, la que tenían cuando Cristo vino a la tierra. Eso era lo único que tenía Jesús en la mano. Cuando Jesús iba a la sinagoga, a los templos judíos, cuando los apóstoles entraban a sus templos, donde los llevaban desde niños, ¿cuál era la escritura que ellos utilizaban? Era el Antiguo Testamento. Pero ya habían otros escritos que muchos judíos religiosos, líderes religiosos habían escrito, pero esos son los que habían desviado al pueblo de la verdad de Dios. Por eso dice el Señor: no se aparten de la ley, no se aparten de mi palabra, porque esta es la que habla de la vida eterna y esta es la que habla del único Dios verdadero al que ustedes tienen que conocer y amar y adorar. Permanezcan en esta palabra, en mi palabra. Acuérdense que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, y la palabra de Dios encarnada es el Antiguo Testamento. Y dirá usted: ¿cómo la palabra se encarnó? ¿A qué se referirá con que la palabra de Dios se encarnó? Bueno, la palabra de Dios primeramente es palabra profética. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar firmes y seguros como una antorcha encendida en un lugar oscuro que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, nazca en nuestros corazones. Entonces, mientras no tengamos a Cristo completamente iluminando todo nuestro corazón, es porque no hemos todavía comprendido toda la palabra y el consejo de Dios que está aquí en esta sola escritura. Dice en Deuteronomio 6, 5 y 6. Primero Deuteronomios 4:39. Deuteronomios 4:39 y 40. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón.
Mire, el Señor está diciendo, aprende. Somos estudiantes del Maestro, el gran Maestro Jesús de Nazaret. Usted y yo somos estudiantes de Él. Y al ser estudiantes de Él, somos estudiantes de su palabra. Porque Él habla a través de la palabra. Aprended pues hoy, les dice, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Mira, tenemos que aprender y reflexionar que Dios es uno. No hay dos, no hay tres, no hay ningún otro. Y si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Porque no pueden ser dos. O el llamado Yahvé del Antiguo Testamento, porque Jehová y Yahvé son los dos nombres que se le dan en el Antiguo Testamento según la versión que usted tenga, ¿verdad? Dice, aprende y reflexiona en tu corazón, Dios es uno, arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra no hay más, no hay otro. El 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Hasta ahí. Es más que suficiente para entender lo que Dios nos está diciendo a través de su santa palabra. Dice, aprende y reflexiona en tu corazón. Dios es uno solo. Y guarda sus estatutos, guarda sus mandamientos, guarda su palabra, guarda su ley, guarda el consejo de Dios para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Entonces, Jesús no se equivocó en decir escudriñen las Escrituras, porque le está hablando acerca de esto mismo. Exactamente lo mismo que dice aquí, Jesús lo estaba solamente recordando. Mira, cuando lees el Antiguo Testamento, cuando lees el Nuevo Testamento, todo lo que el Nuevo Testamento dice es reflexión del Antiguo Testamento. Nada sacó Jesús o los apóstoles del Antiguo Testamento o lo escribieron en el Nuevo Testamento que no viniera desde el Antiguo Testamento. Todo lo que ellos hablaron en el Nuevo Testamento, Jesús y los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, lo sacaron del Antiguo. No se lo inventaron, no lo sacaron como el as de la manga, sino que lo sacaron de aquí mismo. Por eso es que nosotros nos basamos en la sola Escritura, porque Cristo y los apóstoles se basaron en el Antiguo Testamento y el Antiguo afirma el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. Y los dos son uno solo, una sola palabra. Dice, guarda pues todo esto. En el capítulo 6, versículo 5, versículo 4, dice 6:4 de Deuteronomios, oye Israel, escucha iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, este es el primer mandamiento de Dios. Cuando tú en tu corazón tienes bien arraigado este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces Dios te va a dar entendimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se va a revelar a los hijos que le aman. El corazón de Dios se ha revelado desde tiempos antiguos a sus hijos que le han amado desde tiempos antiguos. Él se revela a sus hijos. ¿Cómo crees tú que vas a tener un padre amoroso sin conocerlo? No puedes tener un padre amoroso si no lo conoces. No puedes tener un padre amoroso si no tienes una relación personal y directa con él. Yo no conozco ningún padre sobre la tierra que sea tan amoroso con sus hijos y no tenga una relación con ellos. Yo sé que a veces, ¿verdad?, peleamos, discutimos con los hijos, pero el amor, el amor está allí siempre, no se extingue. El amor siempre está allí y la relación siempre está allí, fija, segura, permanente. Sigue diciendo el 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y a tus hijos, etcétera, etcétera. Mira, cuando tú amas a Dios, cuando tú de verdad amas a Dios, no te vas a quedar con ese amor, lo vas a compartir con los que tú amas, que son tus hijos, son tu simiente, son tu familia, son tu hogar, son tu casa.
Aunque seamos imperfectos, hermano, aunque cometamos errores, aunque a veces fallamos aún a Dios, pero tenemos por amor a Dios que enseñarle esto a nuestros hijos. Tenemos que hablarles del amor de Dios. El amor de Dios, sí, el amor de Dios que perdona, claro. Por eso también nosotros nos perdonamos. Por eso entre nosotros hay perdón, existe el perdón porque hay amor de Dios. Y no podemos traicionarnos, no podemos clavarnos un cuchillo en la espalda. No podemos hacer eso porque el amor de Dios no lo permitiría, hermano. No podríamos hacer como Caín y Abel, que en la primera oportunidad Caín mató a su hermano. Porque no había amor. Caín no amaba a Dios. Caín lo que quería es nomás quedar bien con Dios. Eso era, pero no había amor de Dios en Caín, por eso mató a su hermano. Pero Abel ofreció una mejor ofrenda a Dios porque él sí amaba a Dios y él lo daba de corazón y dio lo mejor de lo que él tenía. Se lo dio a Dios porque él amaba a Dios. Ese es el amor de Dios. Cuando le das todo le das a Dios. Todo tu corazón se lo das a Dios. Dios no puede recibir tus millones de dólares, aunque seas millonario. No le puedes dar un puesto a Dios. Dios no ocupa nada. Tú no podrás hacer huérfanos para los pobres, iglesias para la humanidad, con tal de quedar bien con Dios. No sirve, no resulta de nada. Tu amor tiene que ser genuino para Dios. Tu corazón, Dios pide tu corazón. Cuando tu hijo pequeñito llega de la escuela y te enseña un garabato, hay un dibujo que no tiene ni cara, ni ojo, ni boca, no está nada. Dije, papi, mira, tata. Y tú dices, qué lindo mi niño, ¿qué te trajo? ¿Cuánto vale eso? Ve a la tienda y dice, ¿cuánto por eso? No está en nada. Pero para ti es lo más precioso. ¿Por qué? Porque te lo está dando el niño con amor. Tu niño te está amando, te ama y te da y te sonríe y te besa y todo. Ese es el amor, ese es el verdadero amor, que no miras el precio, no miras cuánto cuesta, no miras si te va a conseguir esto o te va a ayudar para aquello, no, tú lo das con amor. Ese es el mandamiento, el amor, ese es el mandamiento de toda la ley, el amor. Porque el que ama, dice, no hace daño a su hermano, no lo puede dañar, no le puede hacer nada malo a su hermano. Si fallamos, claro que fallamos, pero no hasta ese extremo, hermano, claro que no. Fallamos como humanos que somos, hasta ahí nomás. Pero no le hacemos un daño a aquel hermano que yo amo, que yo quiero. ¿Cómo lo voy a dañar? ¿Cómo lo voy a destruir? No podemos. Si lo hacemos es porque el amor de Dios nunca ha estado en el corazón de aquella persona. Jamás. En Josué 1:8, el Señor le dice a Josué, mire, el Señor, lo mismo que Jesús nos está diciendo, lo está diciendo el Señor a Josué, Antiguo Testamento, libro de Josué, el 6º libro de la Biblia, escrito por Josué, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y obedezcas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, ¿cómo no nos vamos a basar en solo la Escritura si solo la Escritura es lo que ellos tenían? Y aunque fuera solo el Antiguo Testamento, es suficiente para conocer al Dios vivo, para conocer al Dios verdadero, porque el Evangelio fue revelado y sacado del Antiguo Testamento. El Evangelio no vino de la nada. El Evangelio de Jesucristo vino y fue sacado del Antiguo Testamento. No se apartará este libro de la ley. Este libro es mi palabra, dice el Señor. Son mis decretos, son mis mandamientos, son mis leyes, son mis estatutos. Si permaneces en esto, dice, te va a ir bien a ti y a tus hijos. Por eso es importante que tú y tus hijos conozcan este tesoro. Es importante, claro. ¿Qué pasa si cometimos errores antes? No le hace. Dios aún te puede perdonar porque si lo hiciste en ignorancia, Dios te perdona.
Ese es el Dios bueno y verdadero al cual nosotros servimos. Todo lo que hayamos hecho en ignorancia, aunque vamos a pagar consecuencias, sí, pero Dios nos perdona y eso es lo importante, hermano, que Dios nos ha perdonado. Nunca se apartará de tu boca este libro. Por eso es que para combatir cualquier ideología, cualquier pseudoevangelio, porque dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo tuercen para su propia perdición. Pero esto es lo que tiene que guiar a todo cristiano, la palabra de Dios. No se aparte, le dice a Josué. ¿Por qué? Porque Josué tenía que lidiar con el pueblo. Josué tenía que guiar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en el camino de Dios. Y si tú vas a guiar a una persona al camino de Dios, no puedes utilizar dogmas, escrituras, tradiciones, libros escritos por otras personas. Si vas a guiar a una persona a Dios, tienes que usar el manual de Dios, la santa palabra, la sola escritura. ¿Cómo vas a guiar a Dios con otros escritos? Y si no le entiendes, es porque no tienes Espíritu Santo. Y si te desvías, es porque lo que tienes es un espíritu de error y de confusión, pero no de Dios. Porque Dios, 1 Corintios 14:33, repito, Dios no es Dios de confusión. Él no nos va a confundir. Si tú amas a Dios, si tu hijo te ama, ¿lo vas a guiar a la muerte? Si tu hijo, y hay padres, hermano, que le enseñan a los hijos a usar droga. Hay padres que le enseñan a los hijos a beber. Hay padres que le enseñan a los hijos a fornicar. Les enseñan el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, hermano. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de error, el espíritu de engaño, el espíritu satánico del diablo. El Señor lo reprenda. Por eso, hermano, un padre no puede guiar a sus hijos por caminos no buenos. Dice el Señor, porque entonces, Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú no te apartas de la sola escritura, del el único libro para el cristiano, cualquiera que se autodenomine cristiano, que crea en Dios nuestro Salvador Jesucristo, cualquiera, tiene que no apartarse de este libro. No te apartes de este libro. ¿Sabe qué? Lo que me indignó a mí cuando vi esos dos, porque los dos son teólogos, uno supuesto cristiano y el otro supuesto católico, o mejor dicho, protestante, porque así los denominan, ¿verdad? O no denominan. Lo que más me indignó, y es un celo divino, no crea que es ira maligna, no, es un celo de Dios, que no se utilizó la palabra de Dios, hermano. Hablaron de los escritos de fulano, de los escritos de sutano, que, hermano, si no estamos anclados en la roca que es Cristo, el verbo encarnado, la palabra de Dios, no vamos a prevalecer contra cualquier viento de doctrina que por estratagemas es desviado del camino de Dios. No podremos, hermano. Claro, hay libros muy bonitos, hay libros que te pueden ayudar, pero todo libro que no está aquí tiene que ser comparado a la palabra de Dios, porque si hay algo que no concuerda, es inspirado por el diablo. Si nunca se aparta, le dice este libro de tu boca y de tu corazón, dice, todo te va a ir bien, todo lo que hagas te va a ir bien y lo que tú hagas va a ser prosperado. Entonces, si de verdad la persona, hablo en general, si la persona quiere que le vaya bien en esta vida y en la vida eterna, tiene que permanecer en solo la Escritura. ¿Qué dice Mateo 22:29? Jesús le dijo a sus apóstoles, a los saduceos, le dice, ustedes erráis porque
no conocéis la Escritura ni el poder de Dios. Ustedes cometen un delito. Ustedes cometen una grande equivocación porque ignoran la palabra, la Escritura y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser sabios en la Escritura. Si ellos dicen, no, pero cuando Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, no había Nuevo Testamento. Ok, si quieres hacer un lado del Nuevo Testamento, ese es tu problema. Pero no puedes hacer los dos, el Antiguo y el Nuevo. Aunque sea el Antiguo Testamento, dice el Señor, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la palabra de Dios se revela el poder de Dios. Aquí está revelado el poder de Dios. Cristo está diciendo, si tú no conoces las Escrituras, si tú eres ignorante de la Escritura, tú te vas a equivocar. Es necesario que tú conozcas la Escritura. Es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. Como dicen por ahí, que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. ¿Qué dice Marcos 12:10? Segunda pregunta. ¿Ni aún esta Escritura habéis leído? Ya van 2 strikes. No la saben. La tercera, strike out. Ponchado. Le dijo el Señor, ni siquiera esta Escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Porque en ningún otro salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra es Jesucristo. Él lo dijo, Pedro lo confirmó y no lo negó, y Pablo también nos lo confirmó en sus escrituras. La piedra es Jesucristo, no es Pedro, ni tampoco Pablo, ni tampoco Juan. La piedra en la cual está basada nuestra fe es Jesucristo. Y Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, a la cual tenemos que estar como una antorcha encendida en un lugar oscuro. El mundo vive en tinieblas. Si el mundo tuviera la luz del Evangelio, si el mundo tuviera la luz de la palabra de Dios, todos estuvieran en las iglesias y no en las cantinas, en los parques, en los cines, en los bailes, estuvieran en la iglesia, escudriñando y escuchando la palabra de Dios. Hechos 17:10, si me acompañan, y este es el Nuevo Testamento. Hechos 17, del 10 perdón, es ahorita le digo. Oh, sí, me equivoqué, 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, este es el apóstol Pablo, y a Silas, su colaborador, hasta Berea, una ciudad llamada Berea, un pueblo. Dice, y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, dice, entraron en la sinagoga de los judíos. La sinagoga era, como decir, la iglesia de los judíos, ¿verdad? Ahí donde iban a adorar a Dios y a leer la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios. Y ahí fue Pablo y Silas. Y dice en el 11, y estos eran más nobles. ¿Quiénes? No Pablo ni Silas, sino los moradores del pueblo de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los hermanos o la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero miren lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Entonces, la gente inteligente, la gente sabia y la gente sobre todo que ama a Dios, va a escudriñar la escritura para ver si lo que el predicador es verdad o es mentira. Porque no hay otra palabra en cual tú puedas basarte para ver si la prédica es verdadera, si es de Dios, si es palabra de Dios o es palabra del diablo. El Señor lo reprenda. Hay que ser sabios, entendidos, pero hay que tener amor a Dios, hermano. Porque la gente, es que me aburre la Biblia. Si te aburre la Biblia, no tienes al Espíritu Santo. Es cierto, te da sueño, claro, porque la carne está viciada. ¿Cómo es posible que podamos ver una película de 2 horas? ¿Cómo es posible? Y si es largometraje, 2 horas y media, estreno, 2 horas y media, 3 horas, como el Titanic, creo que eran 4. Podemos estar ahí 4 horas, pero no podemos leer ni 15 minutos la Biblia, ni media hora, ni 1 hora. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, ni 1 hora pudieron orar conmigo. Así no lo van a hacer. Sin oración y ayuno no van a pasar, no van a hacerla, no van a calificar, no van a pasar las pruebas, no van a entrar en los cielos, no van a poder sacar demonios, ni siquiera van a poder huir de los demonios, ni siquiera se van a poder desendemoniar, dice el Señor, porque la palabra te va a desendemoniar si andas endemoniado. Y si amas a Dios y si crees en el Señor, aunque se te mete el chamuco, se tiene que seguir corriendo con la palabra. Sí, la gente que no es tonta, escudriña la escritura para ver si aquel que está hablando no es un menso, un tonto o un mentiroso o un inventor de males. La gente que ama a Dios no se va a quedar. Es que el pastor dijo, es que el que predicó, no sé quién es, uno que predicó ahí dijo tal cosa. Si no está en la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Proverbios 16:20, el entendido en la palabra hallará el bien. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Imagínate, el entendido en la palabra. Entonces, claro, el entendido quiere decir que Dios quiere gente entendida, no quiere gente burra. Dios quiere gente entendida, no gente bruta. Dios quiere hombres y mujeres que escudriñen como el chango, los piojos, así escudriñemos para que no se quede ni uno fuera. Para que nada de la palabra, dice, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice, hasta una coma, hasta un punto, hasta una tilde, dice, se tiene que cumplir de toda mi palabra. Se tiene que cumplir. Así que escudriñala. Escudriñala. Dicen Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oye, hermano, Dios te está haciendo una promesa de bendición. Dichoso serás, bienaventurado. ¿Y quién es el que te va a bendecir en esto? Es Dios, es el Señor, amén. Es el Señor, es Dios el que te va a bendecir en esto. Dichoso el que lee. Entonces, ¿para qué se dejó esto? Dicen ellos, esto es para solamente los sacerdotes pueden entender la palabra de Dios. Mentira del diablo, si lo reprenda. Eso no dice, no entiendo yo nada de eso en la Escritura que diga que solo Pablo la puede entender o solo Pedro. Si para eso derramó el Espíritu Santo, dice sobre toda carne. El problema es que no toda carne lo recibe porque no creen en el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Cuando crean a Jesucristo, van a creer en Dios y van a tener la palabra morando en ellos. Dichoso el hombre. Dichoso el hombre. Salmo 1:1 dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, Salmo 1:1, ¿qué quiere decir?
Dichoso el hombre que no anduvo en el camino de los pecadores, haciendo los pecados de aquellos. Dichoso el hombre que no anduvo en la maldad, no anduvo en camino de pecado, camino de maldad. Dichoso el hombre que no ha ido por esos caminos, ni se ha sentado en la silla o en el lugar donde los que se burlan se sientan. Eso es lo que está diciendo. Porque hay gente que se burla. Dice, esos protestantes, mas no saben que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermano. No saben que nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. No lo saben, lo ignoran. Dice, sino que en la ley, o sea, sino que ha hecho lo contrario. En la ley del Señor está su deleite. En la ley del Señor está su delicia. Y en ella, dice, medita de día y de noche. Mire qué glorioso. Dichoso el hombre que no anduvo en el camino de los pecadores, ni se ha burlado, sino que en la ley del Señor se deleita y medita en ella de día y de noche. ¿A cuál ley estaba hablando? ¿A cuál palabra está hablando de la sola escritura? La que ellos tenían, sí. Los libros de Moisés, los libros de los profetas, y después, obviamente, vinieron los salmos. Bienaventurado, dichoso ese hombre que se deleita. Hermano, lo más hermoso cuando amas a Dios es cuando te deleitas en su palabra, hermano. Y meditas, hermano, tú puedes estar en el trabajo, puedes estar en tu casa, en la tienda, en el mandado, donde quieras que estés, puedes estar en el campo, en el bosque, en la nieve, donde quieras que estés, pero estás meditando la ley, la palabra de Dios, hermano. Es un deleite, es como miel a tu paladar, es como un dulce manjar a tus labios, es como el beso de la amada o del amado, porque tiene que haber uno, ¿no? El esposo y la esposa. Es algo tierno y maravilloso. Tiene que ser un deleite el mejor de todos, no cualquier deleite. No la champaña, no el caviar, no la mejor carne. No, es el mejor deleite, la palabra de Dios. Dice, porque todo lo que haga será prosperado. Será como un árbol frondoso junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae, pero da su fruto en su tiempo. Qué maravilloso, hermano, es deleitarse en la palabra de Dios. Que no vengan a decirte que por qué la sola escritura, que estás equivocado. Los equivocados son ellos, porque no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Un versículo, bueno, tal vez un versículo se dio, pero ¿saben qué quedaron? Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Qué triste, hermano. No hubo razonamiento, no hubo entendimiento, no hubo Espíritu Santo ahí obrando en esa alma perdida. Fue el hombre. Es triste, hermano. Gloria a Dios. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 16, es inspirada por Dios. Y si tú tienes Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que todo esto es la palabra de Dios, la única, la verdadera. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta palabra es espíritu y es vida. Esta palabra es la verdad de Dios. Esta palabra es la que te va a guiar a la vida eterna. Esta palabra es la que habla, la única que puede hablarte de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Pongamos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, Señor, por esta bendita palabra, Señor, palabra maravillosa, Señor, inspirada por tu Santo Espíritu, mi Dios, para destruir todo engaño, toda mentira y todo pensamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios.